Y le decíamos antes del corte, precisamente, bueno, la primera gran reforma constitucional, la de 1853, fue de 1949, ¿no? Exacto, la bien denominada Constitución Justicialista de 1949, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre esas constituciones? Tal vez ha pasado a la historia, en particular por la cuestión de la reelección indefinida, ¿no? Esto es cierto, indudablemente en ese momento el presidente Juan Domingo Perón tenía en mente poder permanecer constitucionalmente, es importante aclararlo, y mediante votación popular, la máxima cantidad de tiempo posible en el poder. Pero es uno de los aspectos que tuvo esta Constitución. No olvidemos que incluyó una cantidad significativa de reformas, entre ellas, como todo el mundo lo conoce, los derechos sociales, ¿no? Los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la niñez, de la mujer, la nacionalización en caso de necesidad de todas las empresas que resultaran útiles a la órbita del Estado. O sea, se trataron muchos temas. No estaba limitada exclusivamente a un aspecto que tuviera que ver con poder político. Pero por cuestiones de lo que fue el desenvolvimiento de la política nacional en esos años, muy tumultuoso si se quiere, pareciera que el único aspecto necesariamente a destacar es el de la reelección indefinida. Claro. Hubo muchas más cosas para tratar y que en su contenido significaba, entiendo yo, para la época un notable adelanto, ¿no?, para la Constitución no solo argentina, me atrevo a decir hasta latinoamericana y por qué no mundial. Claro, claro. Bueno, 1957 la anula. Se anula el gobierno militar de entonces, de la Revolución Libertadora, cita a los partidos políticos opositores a tratar de batir el tema de, en definitiva, anular, ¿no?, los cambios producidos con la Constitución de 1949. Y lo que se hace es volver a la de 1853. En vez de, en todo caso, entiendo yo, ¿no?, de manera subjetiva, tratar de superar, hacer una propuesta superadora, en todo caso, si había algo que criticar a la de 1949, simplemente se retrotraen las cosas a 1853. Por supuesto, se eliminan muchos de los artículos, se conserva el denominado artículo 14 bis, ¿no?, sobre derechos sociales, y se vuelve a un periodo presidencial de 6 años sin reelección inmediata. Y de ahí, más allá de una reforma que también hubo por la década del 70, ¿no?, bajando la Constitución. El fallido intento del general Lanusse, que tiene que ver con la cuestión... El periodo presidencial lo acortó a 4 años y algunas cositas... Ahí sí había un objetivo central, que era evitar que en ese momento el general Perón en el exilio pudiera retornar y ser candidato. Bueno, la otra gran reforma es la del 94. También en la práctica política decían, bueno, lo que se logró con la reforma del 94 era también una reelección, darle a la minoría la posibilidad de tener un senador por las provincias. Pero más allá de eso, ¿había algunas otras cosas de fondo en esa Constitución del 94? Yo creo que hubo varios intentos luego de 1957, quedó claro que no se podía mantener la estructura y las características de la Constitución de 1853. Pero el problema era acertar en los nuevos contenidos. Creo que para 1994, con todas las diferencias de opiniones, hubo unos acuerdos, o sea, hubo un marco, a veces bien visto y criticado, el famoso Pacto de Olivos. Sin embargo, significaba que en ese momento las dos fuerzas mayoritarias, el justicialismo y el radicalismo, se ponían de acuerdo en una serie de contenidos para esa reforma constitucional. Todo el mundo sabe que uno de los objetivos del entonces presidente Carlos Menem era, lógicamente, lograr a nivel individual un nuevo mandato. Pero esto estaba inserto dentro de toda una reforma mucho más profunda. Como usted muy bien nombró, entre otras cosas, la elección directa de las autoridades nacionales. Tengamos en cuenta que en ese momento se utilizaba el colegio electoral, que en realidad la gente no votaba a las máximas autoridades, sino a electores que votaban por ellos. Que quisiera aclarar que todavía es el sistema estadounidense. Claro. Que la gente no vota directamente al presidente en Estados Unidos, sino que vota a electores por estado que van a votar. Y puede ocurrir que un presidente, como ocurrió en su momento con George Bush, hijo, haya ganado las elecciones con 500.000 de votos menos que el candidato de los demócratas, Al Gore, pero con mayor cantidad de electores. Eso se modifica. Se establece la figura también, creo, importante, aunque se podría hablar mucho de jefe de gabinete, la jefatura de gabinete. Tengamos en cuenta que el doctor Alfonsín deseaba incorporar una figura de carácter semiparlamentario en nuestro país, que creo que finalmente no llegó a... Es un funcionario más, en la práctica. En definitiva, en el buen sentido lo quiero decir, es un fusible presidencial. En cuanto morigera las características de las decisiones que tiene que tomar a veces un presidente con su figura, pero
la máxima palabra siempre, como en un régimen que sigue siendo presidencialista, Claro. es el del presidente de la La nación. idea era atenuar el presidencialismo. La idea de ¿cierto? Alfonsín. La idea de Alfonsín. O sea, por eso la característica de este jefe de gabinete de ministros tiene que rendir cuenta ante la Cámara de Diputados, ante la Por ley tiene legislatura, que presentarse claro, varias tiene que veces al año. presentarse, o sea, se saca la figura de que el ministro es simplemente un funcionario, asesor o colaborador del Ejecutivo, del presidente. Del presidente O sea, en particular. Responde ante el claro. presidente y por supuesto debe responder claro. ante la Cámara de O sea, Diputados. tiene una entidad mayor, pero en la práctica no ha sido así. No. Se entiende. Vuelvo a repetir, no se han producido cambios en ese aspecto. La Constitución no derivó en una Constitución de características parlamentarias o semiparlamentarias como puede ser la de Francia, como puede ser la de Italia. No, sigue Claro. siendo presidencialista. Tal vez que en estos días se habla de nuevo de reforma constitucional, no puedo juzgar si es el momento oportuno o no, pero creo que de tratarse este tema, de salir a debate, ese sería uno de los condimentos esenciales. Debe tratarse de mantener el sistema presidencialista, debe atenuarse, debe establecerse con características semiparlamentarias, parlamentarias. Otra pregunta, ¿podría aplicarse a nuestro país el sistema europeo? Porque cada país tiene su propia historia. Claro. Argentina, ¿puede adaptarse a un modelo europeo? Precisamente, hablando de nuestra propia historia, usted recién está diciendo que el nuestro obviamente es un régimen presidencialista. Y se ha dado en nuestra historia, el régimen presidencialista, que cuando hay un presidente fuerte, o sea, no solo presidente, sino que tiene poder, también ha querido modificar la Constitución. Sí, es correcto. Ese debate se va a dar entonces, porque al menos ahora tenemos también una presidenta que va a venir con mucha fuerza, muchos votos, más allá que no le alcance para, digamos, nominalmente, pero evidentemente el debate se va a dar. Indudablemente. Lo lamentable sería que quede limitado solamente a ese aspecto. O sea, que se repita, tal vez salvando distancias, un debate que yo entiendo estéril, como el de 1949, si la cuestión queda reducida a si el actual presidente, el poder de turno, se va a presentar de nuevo o no. Si se trata de una reforma constitucional, creo que tiene que ser mediante un acuerdo entre todas las fuerzas políticas sobre los contenidos. Si entre esos contenidos estaría, en este caso, una reelección o reelección indefinida, que no creo que pueda llevarse en ese aspecto a la práctica, pero tiene que ser debatido, no impuesto. En todo caso, como usted bien dijo, tengamos presente que para una reforma constitucional se necesitan 2/3 de acuerdo en el Congreso. Sí. O sea, no, como hablábamos con el doctor Ríos, más de 170 diputados, sí, 172 diputados y 48 senadores. Claro. Hay que ver la relación de fuerzas luego de las elecciones, que creo que van a ser igual muy favorables a la presidenta, pero 2/3. Claro. Y de cualquier manera me hago yo una pregunta. ¿Es este el momento de tratarlo? O sea, finalizada una elección, cuando se inicia un nuevo periodo presidencial. Creo que 4 años es mucho tiempo en cualquier administración, ¿no? Para haber un acuerdo hay que dialogarlo, ¿no? Y luego establecer si conviene o no. No reducirlo a una mera cuestión de que el Poder Ejecutivo quiera permanecer o no en el poder. Desde mi óptica personal no creo que en este momento sea en realidad motivo de preocupación para la presidenta.